Buenas tardes, señores. Estamos ahorita en estos momentos viendo ya la parte de la tercera sesión, cimentaciones en suelo granulares, finos y arena. Por lo cual tenemos ahora en este gráfico el depósito natural del suelo arenoso, donde vemos acá hay tres condiciones importantes de una acción ambiental que se llama meteorización y erosión, de lo cual tenemos la parte física, que son caminos térmicos, agua, hielo, crecimiento, cristales, etcétera. En la parte química tenemos la hidratación, disolución, oxidación, etcétera. Y en la parte biológica tenemos actividad bacteriana, putrefacción. Todo esto tiene una desegración transformada por la situación de erosiones, ¿no? En estos momentos, esta acción ambiental puede haber un deslizamiento, ¿no?, de una roca originaria, donde se puede transportar por medio de erosión y disgregación. En estos tres puntos puede ser por medio del agua, por viento o por gravedad. Estos materiales en principio se van a lo grueso, después se tiene depósito de sistema particulado, quiere decir más finos, ¿no? Y estos de más finos tenemos la parte de cementación consolidada, por lo cual tiene una nueva acción erosiva y un transporte. Este transporte puede ser transformación de una roca sedimentaria. Se le inicia el proceso. Como resultado final tenemos sistemas particulados de diverso origen, granulométricos de gruesos, ¿no? Y esto en centímetros, claro, los gruesos, y en fin, ¿no?, ya micras. En campo gravitatorio tenemos la estructura y fabricación en función, orígenes minerales, agentes cementantes, transformación, medio de deposición. Asimismo, la presencia de huecos, intersticios con agua, y también tenemos un suelo saturado. Todo esto son depósitos naturales de suelo arenoso. Asimismo, podemos decir lo siguiente: suelo transportado por el agua. Todos los tipos de suelo transportado y depositado por el agua se conocen depósitos aluviales. Los depósitos hechos en lagos se llaman depósitos lacustres. Los depósitos marinos se forman cuando el agua que sigue transportando los suelos al océano o al mar. Asimismo, tenemos suelo transportado por vientos. Las partículas del suelo son transportadas por el viento. El tamaño de partículas del suelo depende de la velocidad del viento. Las partículas más finas son llevadas lejos del lugar de la formación. Los depósitos de suelo por el viento se conocen como depósitos eólicos. Las dunas de arena grandes están formadas por los vientos. Las dunas de arena se producen en las regiones áridas y en el lado de sotavento del mar con playas de arena. En estos momentos nuestro territorio peruano, principalmente en el sector de Arequipa y también en el sector de Piura, tenemos pues estas dunas arenales que se transforman por los vientos. Asimismo, podemos decir como otro punto los ensayos de compresión. ¿Qué cosa es un ensayo de compresión? Es un ensayo técnico para determinar la resistencia de un material o su deformación ante el esfuerzo de compresión. Como vemos en la figura, va a haber una compresión de un vacío, quiere decir que va a tener un espacio, ¿no? Puede ser de acuerdo al tipo de terreno. Esto de acá podemos tener la trayectoria de compresión típica de suelo blando cargado con relleno. Ya puede ser vertical, un espacio mayor a 0, y horizontal un espacio 3 igual a 0. Como vemos acá en la figura, lo que era antes, una compresión o una presión o una compactación, vamos a ver la figura después que va a haber una compresión, un asentamiento. Puede ser reversible cuando es elástica. Ya hemos dicho en la primera clase, todo cuando es elástica pues, puede volver nuevamente a su posición normal. Permanente cuando es elastoplástica y depende del tiempo viscoso. La reducción se produce aumento de rigidez. Como vemos ahí, la línea azul no es horizontal. Ahí en la figura, estamos viendo una figura así coordenada, donde no es horizontal, sino va a haber un momento de elasticidad y va a haber un momento de plasticidad. Y después va a haber una rotura. Entonces, el suelo se comporta igual como si fuese una liga cuando uno va estirando, y llega un momento que se va la parte elástica, después se plastifica y después se rompe. Es como un ejemplo.
La parte endométrica, justo ahí, estos señores alumnos, ese es el trabajo que tienen que realizar ustedes, ¿no? Es la parte endométrica. Esta parte endométrica me lo tienen que presentar el día 8 de mayo a las 8 de la mañana, antes de las 8 de la mañana, antes de las 8 de la mañana. Y ahí tenemos el ensayo endométrico, que es un equipo, ¿no? Que ustedes lo hacen de forma, ya sea de cartón, de madera, de fierro o de otro material que ustedes crean conveniente, de tal modo que ustedes me tienen que mostrar por medio de fotografías y si pueden por medio de video, mejor, pero tiene que estar usted presente, no quiero copias ¿no? Por medio de videos o por medio de internet, ¿no? Ustedes tienen que hacerlo. Quiero verlo a ustedes, ¿no? Con sus fotografías que están haciendo el trabajo correspondiente en diferentes lugares que ustedes están viviendo. Entonces ahí vemos la parte vertical, ¿no? De un peso vertical, una presión, donde vemos el inicio, que es la parte formularia, después hay una presión, ahí vemos un dial, vemos un cronómetro, donde hay una compresión de expansión. Por lo cual, usted va a presionar y va a ver unos poros y va a ver también agua, donde ahí va a ver la compresión, la presión y va a ver cosa más el espacio donde se ha reducido. Entonces, esa se llama la parte ensayo endométrico que se tiene que realizar ustedes. Y ahí vemos también el ensayo endométrico, procedimiento, ahí vemos un cuadriculado donde vemos la presión correspondiente y también la parte de la longitud y dimensionamiento, que es la presión que se ha tenido. Ahí vemos otro gráfico igualito, la compresión que se tiene, ¿no? Ahí hemos tenido una primera que es 1.15, va reduciendo a 1.5, mientras más peso que tenga, se va a seguir reduciendo, va a haber una presión constante. Quiere decir que si usted ve una balanza, van poniendo más pesa y va a haber una compresión. Llega un momento que ya se asienta totalmente. Esa se llama la parte endométrica. Ahí tenemos otra figura para que usted lo analice. Y tenemos la parte final, como ven ustedes, la mayor cantidad de pesas que se tiene. Y cada lado derecho tenemos el gráfico correspondiente, ¿no? Para que ustedes se den cuenta. Y también hay en forma internet, en la parte de Yahoo, que ahí hay alumnos de alas peruanas y también otra universidad que han realizado su trabajo por medios que han realizado ellos. Ahí tenemos la parte final, la compresión que se tiene, mayor cantidad. Después se va disminuyendo poco a poco, ¿no? Y van a ver la curva que se tiene, ¿no? Pero ¿qué cosa quiere? Había una parte de elasticidad, una parte de plástica, y después va a haber una situación que se puede romper, una rotura, ¿no? Ahí vemos la figura correspondiente para que ustedes vayan analizando. En esta parte tenemos pendiente la rama elástica, ahí está la parte elastoplástica y tensión de fluencia, ¿no? Ahí vemos, ¿no? La parte elástica, la parte de la osteoplástica y la tensión fluencia de este método. Si la carga se mantiene en el tiempo, se produce una compresión adicional, que ¿cómo se llama? Comportamiento viscoplástico. Como ven ahí en la parte vertical a color azul, se llama viscoplástico, que es un comportamiento que se tiene. Cuando se mantiene en el tiempo, se produce esta compresión adicional. Como vemos acá, hay una figura donde hay un asentamiento de la catedral de Francia. Bueno, el ensayo endométrico tiene todas estas herramientas. Como ven, en un laboratorio, si nos hubiera tenido un laboratorio en un momento en la universidad, en la parte física, diremos, haciendo pues clases físicamente, podríamos haber realizado la parte endométrica, ¿no? Como vemos ahí tenemos el material, tenemos la parte de los instrumentos correspondientes, la parte del manómetro, tenemos la parte de la compresión, de la endometría, pero ustedes lo van a realizar de acuerdo a lo que han realizado sus demás compañeros, pero quiero ver en la parte de fotografía. Influencia de humedecimiento de la deformación de los suelos. Su finalidad es determinar la velocidad y grado de asentamiento que experimentará una muestra en el suelo granular de finos y arena y arcilloso, principalmente en este material, no grava, no, solamente arena y arcilloso, saturado al someterla a una serie de incrementos de presión a carga. Casualmente este procedimiento es importante. Los fenómenos de consolidación
Se origina debido a que si un suelo parcial o totalmente saturado se carga en un comienzo el agua incidente en los poros absorberá parte de la dicha carga, puesto que este es incomprensible. Ya hemos hablado de la palabra incomprensible en la primera clase. Pero con el transcurso del tiempo escurrirá y el suelo irá absorbiendo esa carga paulativamente. Y esa es la parte endométrica. Este proceso de transferencia de carga origina cambio de volumen en la masa del suelo, igual es el volumen de agua drenada. Quiere decir, va a haber una compresión, va a eliminarse el agua, ¿no?, correspondiente. En ese suelo granular la reducción de volumen de vacío se produce casi instantáneamente. Cuando se aplica la carga, sin embargo, el suelo arcilloso tomará mayor tiempo dependiendo de factores como el grado de saturación. Normalmente, para que conozcan ustedes, señores alumnos, la arcilla mantiene la humedad más que la arena, ¿no? La arena sí se elimina, pero la arcilla se mantiene la humedad. Quiere decir, como dice, ¿no?, tomará mayor tiempo, dependiendo de factores como el grado de saturación, el coeficiente de permeabilidad, la longitud de trayectoria que tenga que recorrer el fluido expulsado, las condiciones de drenaje y la magnitud de la sobrecarga. Como vemos ahí, la arcilla va a haber un poco más de tiempo para poder realizar los estudios correspondientes. Teoría de la consolidación, como vemos ahí la teoría de consolidación, ¿no?, que es el agua comprimida, escurre por arriba, la carga va presionando y por lo tanto esto se va a consolidar, va a llegar un momento ya fijo, donde quiere decir que se ha consolidado el terreno. Como vemos ahí en la figura de las viviendas, va a haber un asentamiento y poco a poco y se consolida, quiere decir que llega a su parte final, ¿no? El tiempo principalmente, que es la parte importantísima para los suelos granulares y arcillosos. Y como vemos acá, ¿no?, en esta figura inferior, hay un terreno en este terreno natural que tiene humedad y tiene también las partes huecos donde a la hora de comprimir con 1 tonelada, ejemplo, que están realizando, va a haber una compresión, que es decir, va a salir la humedad. Y como vemos ahí en la figura, la humedad va saliendo. Si ponemos de 5 toneladas, se va a reducir más, ¿no?, donde la humedad sigue saliendo. Si pone 10 toneladas, igualito. Pero a la hora de levantar las 10 toneladas, la arcilla o la arena va a aumentar su volumen en vista de que va a haber una situación de elasticidad, pero no va a ser total, sino va a haber una disminución más o menos de 2 a 3 a 4 centímetros, depende del tipo de terreno. Entonces vuelve, ¿qué cosa? Vuelve a su normalidad, pero ya no con el agua correspondiente. Asimismo, tenemos los suelos arenosos. ¿Qué pasa? Alta permeabilidad, asientos rápidos. Generalmente, al finalizar la construcción ya se han producido todos. Tenemos también el método o teoría de elasticidad, suelos arcillosos. Vamos a ver en los suelos arcillosos que es diferente a suelos arenosos. ¿Qué pasa? Baja permeabilidad, asientos lentos, ¿no? La estructura sigue asentándose durante años después de la finalización de la construcción. Como hemos dicho, que la arcilla normalmente se mantiene la humedad, entonces poco a poco se va asentando hasta que llegue a la parte que es importantísimo, que se llama la consolidación. Teoría de Terzaghi, ya hemos visto en la clase anterior, tenemos asentamientos totales y la velocidad de asiento. Hemos visto en la fórmula en la clase anterior, entonces hay que ver eso para analizar y corresponder qué es el método más antiguo, pero es el más eficaz. La velocidad de asientos. El tiempo en que se desarrollan los asientos depende de ¿qué? Dos factores, la carga externa y la conductividad hidráulica. Depende, como hemos dicho, es necesario tener esas condiciones importantísimas. La carga externa puede ser una carga muerta o una carga viva. La conductividad hidráulica puede ser la humedad o puede ser también los espacios, ¿no? Entonces hay que tener una constante, ¿no? Eso depende ya del tipo de material. Tenemos las arenas. La arena puede ser seco, no saturado y saturado. Lo seco es asentamiento instantáneo, quiere decir que no hay ningún problema. Cuando no está saturado o saturado, tenemos una constante alta, que es un asentamiento instantáneo. Arcillas, ahí tenemos un gran problema, hay que tener bastante cuidado, ¿no? En seco es asentamiento instantáneo, no saturado o saturado, la constante es baja, asentamiento diferido en tiempo de consolidación. Como hemos dicho, la consolidación, que es poco a poco, ¿por qué? Porque tiene humedad, ¿no? La humedad no desaparece en la arcilla, no es igual que en la arena. Ejemplo de formación diferida, acá vemos la Torre de Pisa. Señores, esa Torre de Pisa pues tiene ahorita cables para que no se
no se incline más de lo que es debido. Ahí tenemos en el año 1180 que fue construido, ¿no? Después en el año 1200 tuvo una pequeña inclinación. En el año 1260 hasta el año 1300 ya la inclinación era mucho mayor, lado derecho. Ya en el año 1340, el año 1370 más aproximado, la inclinación ya 142, que es decir, va a haber una situación más difícil en la parte de inclinación. Viendo esta situación, el Estado o la cultura de Italia, porque es ¿no? La Torre de Pisa, hubo esta torre, como vemos ahí en la figura, vemos el terreno que es un sector que es blando, quiere decir que la arcilla se va solidificando. Pero, ¿qué cosa han tomado el gobierno? Han puesto cables en diferentes puntos donde en estos momentos lo están sujetando para que ya no se pueda inclinar más de lo debido. ¿Por qué? Porque todavía sigue la consolidación. Entonces, ¿qué hace Italia? ¿Qué hace el gobierno? Pone cable correspondiente para un sector en el lado que no se ha inclinado para que sostenga toda la situación de la Torre de Pisa, ¿no? Y ahí vemos en la figura, hay unos soportes con unos cables y se van sosteniendo, ¿no? Entonces, ese es como un ejemplo, cómo hay una deformación en el suelo de acuerdo a la dosificación, ¿no? Por eso mismo esta figura es interesantísimo para que ustedes se den cuenta que tenemos que tener en cuenta un análisis del suelo para saber qué condiciones vamos a construir, precisamente las edificaciones y también, por qué no decir, la vía de transporte y comunicaciones. Influencia de presión del confinamiento. Un programa típico de pruebas triazales para establecer la influencia de presión de confinamiento sobre la resistencia al corte supone los siguientes pasos. Primer paso, preparación de 2 o más probetas cilíndricas de un suelo dado, todas con la misma relación de vacíos, quiere decir va a haber espacio. 2. Colocación de la probeta de cámaras triaxiales sometiendo a cada una de ellas a diferente presión de confinamiento. 3. Carga de cada probeta parcialmente registrado de las deformaciones verticales y los cambios de volumen resultantes. Eso se ve ¿a dónde? En laboratorios. En laboratorios, casualmente, frecuentemente que todos los ingenieros civiles tenemos que trabajar para hacer las construcciones laboratorios. Porque si uno no hace laboratorio, y como hemos dicho en la clase anterior, vamos a tener fallas posiblemente. Entonces, nosotros tenemos que asegurarnos, no somos maestros de obra, somos ingenieros civiles y tenemos que tener técnica en la parte de laboratorio que nos entregan y saber en qué condiciones vamos a tener el tipo de terreno y también los espacios correspondientes y asimismo la humedad. Ensayo triazal consolidado drenado. Ya hemos dicho en la clase anterior, pero de todas maneras vamos a decirles. A este ensayo se lo conoce también como ensayo lento. Primeramente, definiremos lo que se entiende por ensayos triazales consolidados. En estos tipos de ensayos, el espécimen se consolida previamente bajo una presión de confinamiento. Y hemos dicho más o menos como la parte endométrica, pero este es un ensayo triazal, que sí que es un tubo grande con una presión que se realiza para tener ¿qué cosa? Los esfuerzos. Llega a un ser efectivo, es decir, la presión de cámara queda actuando sobre la fase sólida del suelo. La diferencia notable entre los dos ensayos es que durante el ensayo consolidado drenado se puede medir la variación de volumen dentro de la muestra, es decir, la variación de volumen que experimenta el índice vacíos. Como va a haber ya esos vacíos va a ser compactado, esto se debe a que el agua contenida en ellos comienza a salir lentamente, lo que permite un recomodo de la partícula sólida del suelo. Entonces, igual estamos hablando de la parte enométrica y la parte de ensayo triazal consolidado, que se sale la humedad, ¿no? Es el más importante para saber cuándo va a ser la comprensión que se tiene que tener para las edificaciones correspondientes o si no, la construcción de una vía. Su finalidad. Ensayo triazal. El ensayo triazal, su principal finalidad es obtener parámetros de suelo y relación al esfuerzo de formación a través de la determinación del esfuerzo cortante. Es un ensayo complejo, pero la información que entrega es la más representativa del esfuerzo cortante que sufre una masa de suelo. Ahí vemos nosotros el depósito de cambio de volumen. Mira, es un depósito que se hace en la parte de compresión de ensayos triazales.
Como decimos, es un equipo de cambio de volumen, aparato, realiza su función comprimiendo su pistón sellado con un dispositivo de presión en la cámara de calibración, de tal forma que un movimiento lineal del pistón es exactamente proporcional al cambio de volumen de agua que se da de la cámara de calibración. El pistón está conectado a un medio que es importantísimo para saber cuánto va a ser la presión correspondiente. Entonces, este ensayo es conveniente, pues, si es que puede realizarlo en un laboratorio, en vista de que ahorita no tenemos físicamente el laboratorio, estamos solamente en la parte virtual, pero es interesante, ¿no? Hacerlo, este trabajo, para que ustedes puedan comprender, pero de todas maneras se le está dando la parte de conocimiento. Acá vemos otra figura, ¿no? Cómo es en la parte de un bladder, ¿no? La compresión que se está realizando para ver la parte triaceal. Acá, como vemos, es la verdad que une está fijada la placa base mediante collar plástico. Acá vamos a comprimir, ¿no? Comprimir y poco a poco va realizando lo que hemos realizado antes, la presión correspondiente. Ahora, ¿cuál es la limitación de los ensayos de laboratorio? ¿Hay limitaciones? Sí hay limitaciones. A la hora de extrapolar los datos a escala de materiales geológicos relacionados son los siguientes aspectos. Primero, representativa. Los momentos que se ensaya corresponden a un punto aislado, no siendo representativo de todo el conjunto ni de la variabilidad de factores presentes en la naturaleza y de condiciones de los comportamientos de materiales. De ahí la importancia de realizar un número de ensayos estadísticamente representativo. En muchos de los casos, las condiciones ambientales en que se encuentran las muestras son difíciles de reproducir en laboratorio. Pero si hacemos la escala, sí vamos a hacer la parte del laboratorio. Se ensaya pequeñas porciones, quiere decir pequeñas porciones tenemos que tener material a partir de los cuales se pretende caracterización y la predicción de comportamiento de ámbito más amplio. La diferencia con las escalas y comportamientos reales hace necesaria la utilización de factores de conversión o correcciones para extrapolar los resultados a escala de la muestra. Quiere decir, teniendo las dos condiciones, representativa y escala, vamos a sacar parámetros precisos, de tal modo que nos indica qué es lo que tenemos en el terreno para hacer el laboratorio, claro, para hacer las construcciones con respectiva y saber en qué cosa vamos a ver. Y también tenemos que ver la velocidad. La velocidad, los procesos de formación y roturas, como hemos dicho, la elástica, y la rotura, se reproduce en el laboratorio generalmente en unos pocos minutos, mientras que en la naturaleza estos procesos pueden ser el resultado de condiciones y acciones a lo largo de periodos muy dilatados de tiempo. Son dos cosas diferentes. El laboratorio lo presionamos, en la parte natural las condiciones que hemos dicho antes, que depende mucho de las condiciones que se tienen en el suelo. Ciertos aspectos se añaden la influencia de otra serie de factores relacionados con la ejecución de ensayos, como el tipo y calibración de la máquina utilizada. La preparación de las probetas, en estas se entenderán las limitaciones y dificultades asociadas a la calibración de las propiedades de la muestra a partir del ensayo de laboratorio. Los resultados solo son aplicables a la zona afectada por el ensayo. Porque, señor, yo no puedo decir que un ensayo es un punto de un terreno de más o menos, por decir, 1 hectárea, o si no, de 1 hectárea, yo no voy a decir, ya acá suficiente, todo es igual. No, puede ser 300 metros, 200 metros, cada ensayo es diferente porque el terreno varía de acuerdo a la zona, el lugar, ¿no? Ya me pasó varias veces que tenía un terreno y tenía un ensayo y a unos 100 metros tenía otro tipo de terreno y otro tipo de humedad. Puede ser que tenga también la parte de humedad mucho mayor que lo que tengo, entonces va a variar, ¿no? Entonces uno tiene que hacer las calicatas, sacar el material y hacer los ensayos correspondientes para saber en qué condiciones tenemos para la construcción o la pavimentación. Los ensayos de campo penetración, ¿no? El ensayo con el estándar, desarrollado por TESAGI a finales de los años 20, es el ensayo in situ más popular y económico para obtener información geotécnica del subsuelo. Y hemos dicho en la clase anterior que la parte de TESAGI es importantísima para que ustedes puedan analizar. Se estima que el 85 y 90% del diseño de la cimentación convencional del norte y Sudamérica se basa en los valores de N medido con la parte de ensayo de penetración estándar, que es importantísimo, que es SPT. Ensayo de penetración estándar, a pesar de que el ensayo se estandarizó desde el año 1958 con el ACTMD
1586 y que se ha vencido realizando revisiones periódicas. Las valoraciones realizadas en Norteamérica indican que son muchas las variables que influyen en los valores N. Principalmente entre esas tenemos lo siguiente: el tipo y estado de equipo de perforación, la destreza de los operadores, el tipo y estado de las cucharas muestreadoras, la dimensión y estado de varillaje, la forma y tamaño del cabezote, y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces varía de acuerdo a nosotros cómo vamos a extraer. Objetivo de la prueba del estándar es la siguiente: obtener la medida de resistencia a la penetración con un muestreo en un suelo no cohesivo. Tomar muestras representativas del suelo. Hallar correlación entre el número de golpes N medido y la compacidad. Diámetro y la resistencia de compresión simple, medio o tablas o abaco ya existentes. Es importantísimo, esos son los objetivos. Y los equipos que acá vemos en la figura, eso es lo que tenemos que tener, la perforación. Acá vemos la perforación, cómo perfora, para saber el tipo de material que vamos a tener. Penetrómetro tubo partido, el penetrómetro en barreno utilizado como camiseta de revestimiento. Ahí tenemos la penetración ligera, que vemos en el equipo cómo va penetrando. Este medio consiste en introducir al suelo una barrilla de acero con una punta de encuentro, un cono metálico de penetración con 60 grados de punta, mientras la aplicación de golpe de un martillo de 10 kilogramos que se deja caer desde una altura de 0.50 metros como medida. La resistencia se registra el número N, ha sido relacionado con alguna propiedad relativa al suelo, particularmente con sus parámetros de resistencia al corte, capacidad portante, densidad relativa, etcétera, etcétera, etcétera. Este ensayo es importante porque es dinámica, ligera y permite conocer la resistencia del suelo, así como la potencia o espesor que presentan los tramos conformables por suelo de diferente grado de compacidad. Ya hemos dicho el grado de compacidad, quiere decir hasta dónde va a llegar. Hasta encontrar el rechazo de la dificultad del ingreso, quiere decir que cuando ya hay rechazo, quiere decir que ya llegaron a la par de compacidad. En tal sentido, se programa realizar este ensayo en los sectores clasificados como talud, es normalmente estable, inestable y crítico. Estas normas de esta penetración ligera, tenemos la norma 330, NTP 339, 159 ACTM y la D 3441. Son tres normas importantísimas para ver la situación de la penetración ligera en estos momentos. ¿Cuáles son los suelos recomendables para hacer los ensayos? Ya hemos dicho, pues este tema, esta sección es importante. En arenas finas y arena limosa. La arena fina es SCP y arena limosa es SM. Entonces hay que tener en cuenta, conocer, ¿no?, el tipo de arena y con sus siglas. Las limitaciones, tenemos no reemplaza al SPT y profundidad máximo 8 metros. El objetivo: determinar la resistencia del suelo a través de un equipo de uso dinámico y ligero, llamado penetración dinámica ligera, y a la vez la capacidad de soporte in situ. Los objetivos específicos que se tiene en determinar la resistencia del suelo es determinar la resistencia del suelo. 1, manejo del equipo in situ, poder estimar si el suelo está bien o mal graduado. Ver la capacidad de soporte in situ, determinar la calidad del suelo para ver la capacidad de soporte del suelo a presente y futuro, determinar la clase de suelo en nuestra parte sur de nuestra provincia, que es importantísimo. Cualquier provincia, puede ser de Lambayeque, de Lima, de Puno, de Cusco, de Piura, de Tumbes, cualquier región se tiene que realizar este método. Descripción del equipo, ahí vemos la instrucción del equipo, ahí tenemos la parte importante. El modelo consta de una varilla de acero, ahí lo ven, una varilla de acero, penetración 16 milímetros de diámetro, en su extremo inferior un cono de acero temperado de 60 grados y 20 milímetros de diámetro, ahí vemos el cono. Es introducido en el suelo por un martillo deslizante de 8 kilos que cae desde una altura de 575
milímetros, es decir, un martillo. Para iniciar la lectura posee una regla de medición, sujeta al instrumento por dos soportes. Un soporte superior unido al yunque que sirve de referencia para la lectura y un soporte inferior fijo al arreglo unido a la barra de penetración. Es importante hacer las anotaciones correspondientes. ¿Por qué? Porque nos va a dar indicaciones numéricas, de tal modo que vamos a poder ver cuál es la penetración que se tiene en este tipo de equipo. Vemos acá una figura tan importante. Este es un sector de Ica, ¿no? El suelo es muy cohesivo, ¿verdad? Por lo tanto, diremos no cohesivo, ¿no? Por lo tanto, la aplicación de diseño de simulación y casos reales, donde había un asentamiento, ¿no? Había un sismo, y ese sismo había una situación de arena y poca arcilla, y había movimientos, se llama licuación, y esa licuación hace producción la rajadura correspondiente, ¿no? Es una vivienda de estructura, pero había deformación, entonces ya esa vivienda ya no garantiza, ¿no?, para vivir. Entonces hay que ver, pues, ¿por qué? Porque no se han hecho los estudios correspondientes de los suelos. Entonces, ¿quién le ha hecho esto? Los maestros de obra. Entonces, el ingeniero, ustedes van a ser capaces, tienen que hacer los análisis correspondientes. ¿Para qué? Para ver qué tipo de zapata o ver qué otro tipo de terreno podemos reemplazar o mejorar el terreno, o podemos hacer también en la parte de pilotes, ¿no? Que es necesario, porque en Ica es arenoso y un poco arcilloso y necesita pilotes, ¿no? Para que no tengamos esta situación, este problema en esta figura. Asimismo, ahí vemos otra que es de adobe, si no me equivoco, ¿no?, que es en talara, que el suelo es expansivo, quiere decir la arcilla, ¿no? O sea, ha habido movimientos que no han existido y el suelo ha habido una licuación, ¿no? Y por lo cual ha tenido que, como ustedes ven, ha tenido rajaduras oblicuas, horizontales y hasta verticales. Acá vemos la situación, licuación, como digo, licuación del suelo de Calle Nueva, en el centro poblado de Canchamana, en Tambo, de Mora. ¿Cuándo sucedió? Decimos el 15 de agosto del año 2007. Miren, ¿cómo hay hundimiento? Quiere decir que el suelo es muy arcilloso y no había una situación de un análisis de suelo que han debido realizarlo, ¿no? Y ahí vemos tremendas rajaduras horizontales y verticales y hundimiento. Entonces, para hacer una construcción, y usted como ingeniero tiene siempre necesario y bueno hacer los estudios del suelo correspondientes para hacer una buena edificación. Principalmente, más aún, cuando es arena y cuando es arcilla, ¿no? Entonces, el comportamiento son diferentes. ¿Y quién nos va a dar eso? El laboratorio del suelo. Acá tenemos la licuación del suelo de la calle Nuevo, centro poblado Canchamá Tambo, de Mora, otro, el mismo año, y acá es un hundimiento más de 3 metros, ¿no?, donde se ve que el suelo no ha soportado por la licuación correspondiente, que es el movimiento de partículas. Ustedes tienen que tener en cuenta eso, es importantísimo. Acá vemos otro efecto de licuación de suelo después del sismo de Niigata, que es en Japón. Miren cómo la edificación de 7 pisos ha colapsado, que se ha caído. No solamente una edificación, sino ahí vemos 3 edificaciones, ¿no? Quiere decir, no han hecho, seguramente habrán hecho su estudio, pero no se han dado un estudio superficial, ha debido ser un estudio más profundo, como hemos visto antes, mínimo pues son 8 metros, 9 metros, o hacer pilotes. ¿Para qué? Para que esto se mantenga y esté en las mejores condiciones, ¿no? Imagínense un país, Japón, que tiene gran experiencia y hacen buenas estructuras, han tenido también fallas, pero el terreno, con un sismo, a veces hace que nosotros, los ingenieros, tenemos que hacer los ensayos correspondientes a grandes profundidades. Vista del fondo, el departamento de Kayashi, también en Japón, localidad de Niigata, Japón. El edificio sufrió fallas por capacidad de carga inducida por la licuación durante el sismo de Niigata el 16 de junio del año 1994. Que sí, los terrenos había licuación. Licuación, ¿qué cosa significa licuación? Licuación son partículas de arena o arcilla, con el movimiento se van moviendo
se mueve, llega un momento que puede haber el lado, como hemos visto, el lado derecho, un hundimiento. Y cuando hay un movimiento por licuación, hace que este edificio se incline hacia un sector porque hay menos capacidad portante. Entonces, esa es la situación que sucede en los terrenos. ¿Por qué? Supongo que los japoneses son bien estrictos en esto, ¿no? Supongo que habrán hecho superficialmente y no han hecho un estudio profundo. Entonces, es necesario que ustedes realicen. Acá en nuestro Perú, en diferentes regiones, el suelo, el comportamiento del suelo es muy diferente en diferentes zonas, ¿no? En la zona de Lima, en la parte de la Molina, es arena, entonces ahí también hay un comportamiento diferente, hay que hacer pilote, hay que hacer un montón de En la parte de Lima sí es más rocoso, ¿no? Piedra más redonda, entonces es mejor. En la parte de Ventanilla es diferente, por sí en Ica también es arenoso, en la parte de Tacna ni hablar, ¿no? En el Cusco tenemos la situación de que tenemos suelo arcilloso en zonas pendientes, ¿no? También es un material, acá se ve en Cusco, posiblemente en otras regiones también, que las construcciones lo hacen pues en zonas altas y donde el terreno es malo, pero como lo realizan los maestros de obra, no se dan cuenta de que posiblemente si hay un sismo va a haber de colapso de edificios, ¿no? ¿Por qué? Porque no se han tomado las medidas y también los gobiernos locales no hacen pues un seguimiento a las construcciones, ¿no? Entonces construyen por construir y a las finales va a haber problemas en el futuro si es que A o B motivo hicimos grado 6, 7 hasta 8, vamos a tener consecuencias catastróficas, ¿no? No solamente en el Cusco, también en Huancayo, en Huancas, en Puno y en toda la región y hasta en Lima, ¿no? Que Lima es una potencia en la situación de que no se han tomado las medidas correspondientes, ¿no? Entonces va a haber consecuencias gravísimas y es por la situación de que no se toman las medidas correspondientes. Y ahí vemos, miren cómo se llama, haciendo las placas, construcción de pantallas ancladas en edificio real, conjunto comercial, empezar el camino real. ¿Cómo se ha hecho? Se ha hecho con placa, ¿no? Quiere decir que se ha hecho la placa correspondiente para hacer sótanos. Pero eso es un estudio que se tiene que realizar, qué tipo de suelo. Y ahí más o menos ustedes van a ver una altura de más o menos de 30 metros de profundidad. Quiere decir que han analizado el tipo de terreno que se tiene, ¿no? Entonces, en Lima hay sectores que se puede realizar, pero hay sectores que es muy crítico. Por si acaso, no, por acá en el Cusco hay un sector también que se tiene que hay puro del monte, ¿no? Y se tiene que hacer, pues, estudios, pero profundos para hacer edificaciones grandes, ¿no? De 3, 4, 5, 6, 7 pisos. Y se está realizando, pero no saben el tipo de suelo que tiene. Entonces va a haber licuación del suelo y va a haber desplome o va a haber caída de edificios. ¿Por qué? Porque no se ha hecho un buen estudio. ¿Quién lo ha realizado ese trabajo? Lo realizan los maestros de obra. Y los maestros de obra construyen, pero no ven la parte técnica que lo realiza un ingeniero, que ustedes van a ser ingenieros y tienen que realizar los estudios de suelo, ¿no? Hasta acá, señores, quedamos. Gracias. Pero antes de retirarnos, o antes de retirarme, el trabajo es la parte endométrica. La parte endométrica ya le he enviado a los delegados el formato con lo que tienen que hacer. ¿A dónde lo pueden encontrar? Lo tienen que realizar, fotografía me tienen que enviar. ¿Cómo lo van a realizar? En el internet hay videos, cómo hacen el trabajo de cartón, de madera, de fierro, de vidrio, no sé. Pero ustedes tienen que realizar y presentarme trabajo por medio de fotografía. Y si me hacen por video, van a tener mejor nota, depende de ustedes. Señores, hasta acá, gracias por la atención y nos estamos viendo en la clase normales que de acuerdo a lo que les corresponda ya le informado. Otra cosa, como le digo, en la parte de mecánica de suelo falta las filiales de Tumbes, datos. Me tiene que comunicarse conmigo por mi teléfono 9590-2290, igual que Andahuaylas, hasta ahora no hay delegados. Cajamarca, Vasco Hernández, Lita Adelín, también necesito su teléfono, no tengo comunicación. Abancay, que no hay delegados.
Puerto Maldonado también que no hay delegados, Tarapoto no hay delegados y Cusco no hay delegados. Entonces necesito yo que se comunique conmigo para o ustedes designen su delegado para tener en contacto y tener una reunión de delegados lo más pronto posible. Entonces, nuevamente repito, Andahuaylas, Abancay, Puerto Maldonado, Tarapoto y Cusco. Ya hemos tenido una relación con delegados, pero falta esos filiales, con tal modo para poder tener una idea más precisa lo que el curso que estamos realizando. Señores, hasta acá nada más, gracias. Nos estamos viendo el día que le corresponda.